todos sabemos que tenemos que integrar a los demás y más si son más vulnerables o si tienen más dificultades. Pero luego, en el día a día, a veces cuesta un poco porque todavía hay muchos prejuicios. A mí me encantaría que alguien viera por una mirilla las conversaciones que tenemos nosotros con las personas que están diagnosticadas así cuando sale un caso, por ejemplo, de un asesinato. Y las soluciones siempre pasan por humanizar el trato a las personas y a los profesionales y entre los profesionales. Siempre pasa por hacer cosas conjuntas, siempre pasa por crear espacios seguros. Carolina Coto, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí y por ser la primera entrevistada en este podcast que empezamos, que la verdad es que me hace mucha ilusión que estés aquí y que pueda empezar contigo. Pues gracias a ti. A mí también me hace mucha ilusión, me divierte esto de estar aquí hoy contigo estrenando podcast. Genial, muchas gracias. Pues yo te conozco mucho en lo personal, somos amigos y me gustaría que las personas que están en el otro lado pues conocieran a la parte más profesional de Carolina para saber quién eres y por qué estás aquí. Pues, a ver, yo soy psicóloga, trabajo en un centro de rehabilitación psicosocial que forma parte de una red de atención social a personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental grave, que tienen mucha discapacidad asociada a esta o dependencia asociada a las dificultades por la enfermedad. Ujú. Llevo pues como 17 años trabajando en el mismo lugar y la verdad es que, vamos, me considero muy afortunada de trabajar allí. Es un trabajo muy, muy interesante. Ajá, muy bien. ¿Y qué te motivó? ¿Qué te motiva de este trabajo? Tenía muchas ganas de trabajar con gente, lo tenía claro. Venía de una época de trabajar en la gestión, en consultoría social, bueno, en gestión de proyectos y me apetecía volver a tener trato directo con las personas. Ujú. Y surgió esta oportunidad y me lancé, sin más. Muy bien. Pues quiero empezar a enmarcar un poco de qué va este podcast, ¿no? Este es un podcast que lo que trata es de ayudarnos a comprendernos mejor, tanto personal como socialmente, en el Ujú. mundo de hoy, ¿no? Y me gusta hacerlo a través de lo que yo llamo tensiones. Y para mí una de las tensiones claras hoy en día tiene que ver con la salud mental. En tu ámbito, más con la salud mental grave. Y claro, para mí es una tensión porque creo que cada vez más se habla sobre salud mental, hay más voluntad de querer avanzar en este campo, pero yo tengo la sensación de que no avanzamos, por lo menos tanto como uno presupone que deberíamos de avanzar, ¿no? Con el conocimiento que ya tenemos, ¿no? Entonces, para ir entrando un poco en este tema, que para mí es lo principal de este capítulo del podcast, me gustaría entender la perspectiva un poco histórica, ¿no? ¿De dónde venimos en este mundo de la enfermedad mental grave, en este caso? ¿De dónde venimos? ¿En qué momento estamos ahora? Pues efectivamente, yo tengo más conocimiento de cómo funciona todo en la enfermedad mental grave, que es distinta de esa enfermedad mental, que también lo es y genera mucho sufrimiento, de la que se suele hablar en los medios. Em, Venimos de años muy oscuros, donde las personas con enfermedad mental grave eran apartadas directamente de la sociedad en los grandes hospitales psiquiátricos y en los años 80 hubo un proceso de desinstitucionalización. Es decir, se entendió que el trato y el tratamiento a las personas con enfermedad mental podría darse en la comunidad. Entonces hubo un retorno de las personas a la comunidad, se montaron pues los centros de salud mental ambulatorios, los equipos comunitarios, toda la red de atención social, todo esto a lo largo de los años. La red de atención social depende de servicios sociales o de la Consejería de Servicios Sociales, como se llama en ese momento, y de sanidad. Por otro lado, que es otra red diferente, pero que está interconectada entre ellas y trabajan en paralelo y digamos, coordinadamente. Entonces, con toda esa vuelta a la comunidad, se dejó mucho papel del apoyo y de la contención que necesitan estas personas a las familias.
Con lo cual se intentó involucrar a las familias a través de asociaciones, de movimientos sociales, para que tuvieran las herramientas para poder ayudar y apoyar a sus familiares. Esa red ha ido creciendo mucho. Ahora es una red bastante, bastante grande en la comunidad. Igual en sanidad también la red es muy grande y aún así abarcamos una parte muy pequeña porque hay mucha, mucha gente con problemas de salud mental. Y la gravedad la determina lo largo que estos síntomas o que estos sufrimientos perduren en el tiempo, pero también el grado de afectación en su vida y la posibilidad que tenga esa persona de, sin ayuda, recuperar una vida de calidad, con relaciones sociales estables, con trabajo, con vivienda, etcétera, etcétera. Ujú. Pues ahí estamos. Todavía queda mucho por avanzar en tema de derechos porque toda la desinstitucionalización venía acompañada de un modelo nuevo en el que lo que se prima son los derechos de las personas atendidas y seguimos aprendiendo. Y todavía aún hoy hay bastante vulneración de derechos en algunos aspectos. Y para entender un poco, aterrizarlo, ¿no? Ujú. ¿Cómo estamos hoy en día en este tema, en el tema de la salud mental grave? ¿Qué es lo que ves tú en el día a día? No sé, ¿ante qué te enfrentas? En el día a día lo que siento es que los centros y los profesionales que estamos trabajando en el sector tenemos muy clara la línea, em, y nos sentimos como bien preparados, bien formados. En este sentido, como siento como que hay una gran armonía en el camino en el que tenemos que seguir, pero al mismo tiempo nos sentimos un poco solos, porque no dejamos de estar nosotros mismos también como en el margen del sistema. Ujú. Por ejemplo, la relación con educación, la relación con otras áreas de salud, la relación con el empleo, con todo lo que forma la sociedad, todavía desde mi punto de vista sigue siendo un poco escasa. O sea, Ujú. estamos incluso nosotros mismos un poco al margen y se Ujú. desconoce bastante lo que hacemos fuera de nuestro propio ámbito. Y luego creo que estamos sobre responsabilizados de alguna manera. Y esto me pasa a menudo cuando hablo con la gente de, bueno, es que claro, hay una lista de espera muy larga y hasta que llega hasta el profesional, como si los profesionales fuéramos magos y una vez que llegue todo se fuera a solucionar. Y eso, pues lamentablemente no funciona así. Ujú. Los profesionales somos importantes, que estemos formados es importante, pero no hacemos magia. Entonces, cada vez más sentimos que sin la comunidad, sin los demás, no vamos a poder. Ujú. Porque la ola de salud mental no hay quien la pare, Ya, desgraciadamente. ya. Y las nuevas generaciones que vienen detrás de las que yo atiendo no están precisamente mejor. Entonces, creo que hay que cambiar un poco el enfoque desde el individuo, ¿no? Que al principio todo estaba muy centrado en el individuo, luego en el profesional y tampoco, ¿no? Esa diada persona profesional funciona, pero no soluciona la situación. Creo que es un problema social, creo que es un tema absolutamente comunitario y creo que sin la comunidad no hacemos nada. Vale. Y por entender salud mental grave, ¿qué engloba? ¿Qué es? Para que las personas que nos estén viendo entiendan a qué te enfrentan. ¿Qué es? Claro, pues a ver, el diagnóstico depende de sanidad, no depende de nosotros como agentes sociales, pero básicamente se centra en el tiempo, o sea, síntomas que permanecen durante muchísimo tiempo y que afectan a muchas áreas de su vida, que de alguna manera generan discapacidad. Discapacidad psicosocial, no discapacidad física o sensorial, discapacidad psicosocial, es decir, muchas dificultades para desenvolverse en el mundo tal y como está Ujú. y en sus entornos. Vale. La mayoría de los diagnósticos de los que hablamos son esquizofrenias graves, trastorno bipolar, algún trastorno de personalidad que desgraciadamente cada vez más y sobre todo en las generaciones más jóvenes, Ujú.
Pero bueno, básicamente eso. O sea, es una red que históricamente a quien ha atendido es a los trastornos psicóticos graves, más graves. Ujú. Vale, perfecto. Y claro, me gustaría, sé que te gusta mucho el teatro, Sí. y me gustaría hacerte una pregunta diferente. Si tuviéramos que trasladar la situación actual, ¿no? De la salud mental grave a una escena teatral, ¿qué escena te estás imaginando? ¿Cómo podríamos representarla? Em, qué pregunta más difícil y más chula. Em, pues así rápido y por cercanía, yo pertenezco a un grupo de teatro donde hemos hecho muchas veces La Dama Boba. Y La Dama Boba tiene una escena final en el que hay una madre con una espada. Bueno, es que no quiero destriparla ahora, pero bueno, hay una madre con una espada amenazando a un montón de gente, a sus hijas, a los novios de estas, a los criados que andan por allí, a una amiga, bueno, a un montón de gente y está ahí como dando vueltas y ellos echándose la culpa unos a otros. Ha sido tal, ha sido cual, y la espada va girando, ¿no? Podría ser ese. Ahora mismo estamos tan saturados en las redes, tan desamparados en algunos momentos, que no paramos de echar la culpa al de enfrente, ¿no? No, es que no hay suficientes psiquiatras. Y los psiquiatras, no, es que no sé quién, no, tal. Y no sé cuánto. No, es que... Y todos los profesionales siento que estamos un poco mirándonos unos a otros y echándonos la culpa de lo que no llegamos. Cuando en realidad yo creo que la red profesional es bastante buena, tiene una calidad bastante alta y todos hacemos lo que podemos dentro de nuestros pequeños ámbitos, que es verdad que no es suficiente, pero bueno, ahí estamos con esa espada muy, muy cerquita Ajá. todo el rato. Y si lo miráramos desde arriba, ¿no? Porque os parece como que no se hablan o los profesionales no hay, cada uno tiene una visión, ¿no? Mm. Una parte de esa visión. Si lo miramos un poco desde arriba, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? A ver, yo creo que el problema es, por un lado, la escasez de recursos. Es verdad que no hay suficientes profesionales como para que las listas de espera se reduzcan significativamente. Por otro lado, que esa escasez de recursos hace que dediquemos muy poquito tiempo a precisamente coordinar, pero no coordinar desde un caso concreto, que eso sí que lo hacemos. Hablamos, oye, pues tal persona le ha pasado esto, acompáñale tú, eso está, antes no estaba y es genial poder hacerlo, poder llamar a un psiquiatra o llamar a una enfermera o llamar a quien sea y decirle, oye, le está pasando esto, o mira a ver si esta medicación no les está sentando bien, o tiene un juicio y está súper alterado, la próxima vez que vaya a cita, tenerlo en cuenta. Toda esa coordinación alrededor de las personas se hace y funciona, pero dedicamos poquito tiempo a la parte más de creación conjunta o de trabajo conjunto o precisamente comunitario, porque estamos tan embebidos de día a día, de cita, 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 grupo, grupo, grupo. Yo a veces entro por la mañana, estoy atendiendo gente, hago los grupos que hago, registro lo que he hecho y ya se ha acabado el día. Y así día tras día, imagino. Y yo trabajo en un recurso donde no hay una presión asistencial enorme. Al revés, estamos bastante tranquilos. Cuando hay presión asistencial, pues yo me imagino que no da para pararse a pensar mucho y es todo día a día y seguir y atender, atender, atender. En el momento que nos sentamos a hablar, a pensar juntos, a Ujú. hacer proyectos conjuntos, a surgen cosas increíbles, surgen cosas increíbles y de esos proyectos creo que es de donde salen más las soluciones. Ujú. Y las soluciones siempre pasan por humanizar el trato a las personas y a los profesionales y entre los profesionales. Siempre pasa por hacer cosas conjuntas, siempre pasa por crear espacios seguros, Ujú. no criticados y no juzgados, que es precisamente la imagen contraria a la que he dado, ¿no? De la madre con la espada.
y, y enfocar muy bien los recursos que sí que están hacia donde tenemos que ir, Ujú, ¿no? No perdernos tanto en la burocracia, por ejemplo, o en los datos, ujú. porque esto, bueno, es una exigencia que todos los profesionales que trabajamos con gente tenemos, ¿no? Los datos, el número, el tal, pero nos lleva muchísimo tiempo, que nos quita de pensar, nos quita de Claro. leer, nos quita de... Y cuéntame un poco sobre esas soluciones así conjuntas, ¿no? Porque es verdad que parece que el día a día, ¿no? Cada uno, Mm. pues, resolver un poco su parte nos consume el tiempo, pero cuando se producen esas soluciones, ¿cómo son y qué es lo Pues que mira, por aportan? ejemplo, y no voy a hablar de proyectos que lleve yo, pero existen varios proyectos de trabajo a través del arte con museos de Mm, Madrid, con el Thyssen, con el Prado. Eh, Todos esos proyectos han sido éxito porque de alguna manera han puesto a la comunidad, a la cultura en este caso, al arte, a trabajar con personas que tienen un diagnóstico de enfermedad mental. Y eso funciona tanto para unos como para otros. Abre la mente de unos y los otros se sienten parte de una sociedad en la que quieren estar. Obviamente, como todo el mundo quiere estar integrado, todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere tener voz. Si juntamos ambos mundos, eso es éxito seguro. claro. Cuando hacemos proyectos con asociaciones o entidades que trabajan en lo mismo que nosotros, pero desde otro lugar, porque son entidades privadas, ¿no? Las asociaciones, mundo asociativo, frente a un mundo más de la administración, ¿no? Centros concertados, centros públicos. Cuando trabajamos conjuntamente, surgen proyectos nuevos que casi siempre funcionan muy bien, Ujú, porque al final todos tenemos las mismas preocupaciones. Y si las hacemos, si las abordamos de manera conjunta, siempre lo hacemos mejor que cada uno desde su despacho, con su equipo pequeñito. Yo creo que pasa por romper el aislamiento en el que nos encontramos muchos profesionales mm, del despacho, ¿no? Ese médico que está en su despacho, atiende, y luego se va a su casa. Cuando ese médico consigue romper, salir, a hablar, pues pasa como la enfermedad mental en realidad, ¿no? Cuando consigues simplemente romper, empiezan a pasar cosas, empieza a pasar la vida, ¿no? ujú. Salir, hablar, hacer cosas conjuntas. En educación, en los colegios, hacemos proyectos en los que vamos a colegios a contarles, bueno, pues qué es la enfermedad mental y el estigma que tiene asociado. Y son maravillosos. No cambiamos la sociedad, pero de alguna manera ponemos un granito de arena. Es Ujú, muy difícil que los niños no vean con prejuicio a las personas con enfermedad mental si jamás han visto a ninguna. ujú. O peor, si han visto a una que es un familiar y no deja de ser uno entre toda una población sana, ¿no? En sus cabezas es, bueno, pues mi tío el que tal o mi padre el que no sé qué, pero no deja de ser un extraño en la sociedad en la que viven. Si Mm. eso lo empiezan a ver, si empezamos a poner delante lo que hay, em, bueno, es que no le veo el lado negativo, Ya. solo visibilizar. Ujú. ¿Y qué tal responde la otra parte? Porque entiendo que este tipo de iniciativas para la gente con problemas de salud mental grave, pues es muy positivo, ¿no? Pero ¿qué tal responden los museos? ¿Qué tal responden las asociaciones cuando le dices, oye, mira, Mm. tenemos este proyecto para que se puedan integrar, ¿no? Poder hacer acciones ahí conjuntas con vosotros? ¿Qué tal responden? En general, bien, porque yo creo que hay muy buena disposición y yo creo que en general todos sabemos que tenemos que integrar a los demás y más Ujú, si son más vulnerables o si tienen más dificultades. Pero luego, en el día a día, a veces cuesta un poco porque todavía hay muchos prejuicios, especialmente el miedo, ¿no? Cuando hablamos de esquizofrenia, lo primero que pensamos es en miedo, en violencia, ¿no? Es una imagen que nos han metido como a fuego y que incluso ellos mismos a veces la hacen propia de su identidad, ¿no? Y pasan mucho tiempo de su día. O sea, yo tengo personas a las que atendemos que su discurso básicamente es demostrarte que no lo son, que son mm, buenos, ¿no? Es todo el rato una vida dedicada a demostrar que soy bueno. Y entonces a veces nos encontramos con que la gente dice,
pues yo qué sé, por ejemplo, el otro día fuimos a un espacio, una salida en la naturaleza, y una persona que preguntó delante del grupo, ¿pero me entienden? Y, bueno, pues pregúntales a ellos que están aquí delante, ¿no? Pues, pues depende de lo que vayas a hablar, si nos vas a hablar, pero igual la que no te entiendo soy yo. Quiero decir, hay mucho desconocimiento todavía. Ujú. Y el desconocimiento trae prejuicio y tal. Pero es que además es una población especialmente castigada porque todavía en Halloween se siguen utilizando las imágenes de los manicomios, ¿no? O Mm, sea, hay muchísima filmografía o sea, hay muchos libros dedicados a la locura, ¿no? Como esa cosa caótica, impredecible, violenta, oscura. Esa imagen yo creo que vamos a tardar muchos años en quitárnosla de encima. Eh, y mi día a día, o sea, yo, por ejemplo, a mi familia siempre se lo digo, "Jo, qué difícil lo que haces, tu trabajo". Y digo, mi día a día es súper amable. Yo me río todos los días en el trabajo, yo estoy segura, estoy tranquila, estoy en un entorno que es de lo más agradable, de lo más seguro y de lo más, no sé cómo decirlo, tranquilo y estable. No hay nada de impredecible. Hay ujú. mucho sufrimiento, pero mi día a día no tiene nada que ver con esos manicomios Claro. oscuros ni con los locos peligrosos. Todas esas ideas yo creo que Es que esto que comentas, yo lo comentábamos antes, el tema del el estigma social, ¿no? sí. Y es que hasta a lo mejor entre nuestros propios familiares, ¿no? Habiendo tenido pues algún caso y todavía tienes esa idea, ¿no? Preconcebida, tanto en un ambiente laboral como el tuyo, como en un Mm, ambiente social cualquiera, ¿no? Es mm, muy fuerte todavía ese estigma social. Y está como muy impregnado también en la propia cultura que decías, me parecía interesante, ¿no? Hacia hasta en escenas en Halloween, no sé, en cualquier ámbito, ves que culturalmente mm. tenemos como muy embebido esta estigma social hacia este tipo de personas. Sí, que además en esta cultura de ser políticamente correctos, hablamos poco de ello, ¿no? Porque obviamente ya no se dicen las barbaridades que se decían antes. Ahí hemos avanzado y yo creo que hemos avanzado porque mucha gente se ha esforzado, especialmente dentro del colectivo de personas diagnosticadas, toda la gente de los movimientos de antipsiquiatría, de orgullo loco, que están en todo el mundo, ellos mismos se han organizado para salir a la calle y decir, oye, no somos esto, ¿no? Y yo creo que esto ha generado un gran avance, un grandísimo avance que nos permite hacer muchísimas cosas en la comunidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo en la comunidad, pedimos salas en los recursos públicos, en los ayuntamientos, en los centros deportivos. Estamos no encerrados en nuestro centro, sino utilizando recursos de la comunidad. Pero aún así hay cierto, viene el grupo y se va el grupo. No hay una participación real igualitaria, ¿no? Es como algo protegido, tal. Nosotros no nos hemos encontrado grandes problemas de violencia hacia ellos o de tal en nuestro día a día, pero sí de no comprensión, sí a lo mejor de exigencia, sí a lo mejor de, pues, por ejemplo, con temas jurídicos o sociales, pues a lo mejor hay personas que no pueden hacer los pasos que les están pidiendo o cumplir sin un apoyo. Y cuando Claro. ese apoyo no se da, pues se quedan muy perdidos. Yo generalmente los veo como más vulnerables que agresores. Y los estudios lo dicen. Son más víctimas de la violencia que violentos. Mm, insisto, yo creo que mejoramos, pero todavía algún grupo de chavales he oído la palabra esquizofrénico como insulto. Ya, eh, Hoy, ayer, quiero decir, incluso está pensando también ¿no? en los medios también, A ¿no? Que los muchas medios. veces también es como el titular, ¿no? Pues ha pasado algo concreto y es Mm, bueno, pues que lo explica una enfermedad mental concreta, ¿no? sí.
también refuerza un poco que en un caso concreto pues se hace noticia y es como... Y eso a las personas que comparten ese diagnóstico le hace un daño enorme. A mí me encantaría que alguien viera por una mirilla las conversaciones que tenemos nosotros con las personas que están diagnosticadas así, cuando sale un caso, por ejemplo, de un asesinato. Eh, Nos pasamos 15 días o un mes o 3 meses hablando del impacto que les genera a ellos. Y no siempre desde la injusticia, que es desde donde me sale a mí. Es injusto que tratemos ¿no? a todo un abanico de personas bajo las características de una. Ujú. Vale. Y me sale el enfado. A ellos muchas veces lo que les sale es el miedo. Ostras. Claro. Y qué van a pensar, y por la calle saben si tengo o no tengo esquizofrenia, y cómo me van a tratar, y cómo demuestro yo que yo no soy así, cuando además uno de los síntomas son los pensamientos, ¿no? Como Negativos. intrusivos o obsesivos, y a veces de contenidos muy terribles. Entonces, tienen, por un lado, que sostener ese pensamiento y seguir viviendo, y por otro lado, el prejuicio que eso genera en los demás y en ellos mismos. ¿Puedo volverme yo así de violento? Oye, yo tengo esto, pero yo no soy asesino, ¿no? Genera toda una crisis no voy a decir de identidad, pero sí, porque muchos todavía se identifican con su diagnóstico. Claro. Y eso es muy terrible de trabajar porque es muy difícil separar lo que ha formado parte de tu identidad durante muchos años. Arrancarlo te deja un poco en el vacío. Pero es que tenemos que hacerlo. Las personas no son un diagnóstico. Es que es verdad bueno, yo, seguramente lo sepas tú mejor que yo, pero entiendo que estás en un momento de inestabilidad, ¿no? Cuando estás Claro, en un momento de enfermedad así, y además prolongado, estás como muy inestable. Entonces cualquier cosa así seguro que te afecta mucho más. Cualquier noticia así, cualquier claro, cosa te afecta muchísimo. claro, porque la mayoría de las personas con las que yo trabajo están en una fase ya muy estable de la enfermedad, con una medicación muy estable, muy cronificada y con una discapacidad asociada también muy cronificada. Que se va resolviendo poquito a poco con muchos apoyos y la gente avanza y mejora muchísimo, muchísimo. Em, pero son más vulnerables a cualquier cosa, a cualquier viento adverso. Ujú. De hecho, es uno de los indicadores, el afrontamiento o sea, es un indicador de recuperación es que tú puedas afrontar las dificultades del día a día, a nivel social y a nivel personal. Cuando la gente mejora en eso, mm, pues recuperan proyectos de vida, recuperan ganas, motivación, ilusión. Pero hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja la información, porque ya no es solo que mantengas un prejuicio, es que estás dañando a muchísima gente que se siente pegada a su diagnóstico. Somos muchos los profesionales que estamos trabajando precisamente para despegar a la gente de sus diagnósticos. Porque cuando te empiezas a poner malo y alguien te dice, no, lo que tienes es esquizofrenia, tú resuelves una parte, ¿no? Ah, ya sé lo que me pasa. Pero hay otra que se produce. Soy esquizofrénico. No, no estoy afectado no tengo síntomas no, soy. Si eso lo mantienes muchísimos años, mm, es muy difícil despegarte del diagnóstico. Pues me sirve la entrevista simplemente para quedarme con esto, que es una perspectiva que yo no había caído, no estoy tan relacionado y no había caído, o sea, Mm, súper interesante. Quería hablar contigo porque, claro, quería entender los factores, ¿no? De toda esta tensión que decíamos al principio. Están la falta de recursos que me decías, este estigma social, pero también hay detonantes más sociales, ¿no? ujú, Dentro de esta perspectiva histórica que me interesaba mucho, ¿no? Que ujú. antes la enfermedad mental estaba más asociada a algo más del individuo, ¿no? Es decir, luego hay una parte también de la persona, ¿no? El profesional que te está ayudando también, que incide, ¿no? En la salud de ese paciente, pero luego hay determinantes sociales que me parece como un enfoque que yo creo que no todo el mundo conoce
y que creo que es muy esclarecedor, ¿no? De lo que puede estar pasando hoy en día, de por qué no avanzamos en este tema, ¿no? Pues sí, de hecho, cada vez más hay formaciones y jornadas dedicadas a esto. ¿Mm? El primer determinante social, mm, bueno, aparte del cumplimiento de los derechos humanos, yo creo que es el empleo. El empleo y la vivienda, quizá. En muchísimas ocasiones nosotros con lo que estamos trabajando es con la pobreza, con la exclusión, no tanto con la enfermedad. De hecho, y unido a lo que decía antes, nosotros trabajamos prácticamente sin diagnósticos. El diagnóstico nos da bastante igual. Ujú. Trabajamos con situaciones de vida y la pobreza es un claro determinante social para poder recuperar proyectos de vida. Em, y para eso el empleo. Yo creo que el estigma en el empleo todavía es aún mayor y es muy difícil. Hay centros que están destinados única y exclusivamente a la formación laboral y a la inserción laboral. Centros parecidos al mío, pero que se dedican a eso. Y tienen, bueno, pues buenas tasas de éxito en cuanto a la capacidad de la persona en coger un ritmo, un hábito y volver a trabajar. Y en cambio, no tanto en inserciones laborables estables y no precarias, porque el mercado no está preparado para recibir a personas que traigan un diagnóstico o que traigan una dificultad psicosocial. Ujú. Entonces, los trabajos que se consiguen son en su mayoría bastante precarios. No hay un trabajo desde la vocación o desde el deseo de las personas y por lo tanto el desarrollo profesional Claro. pues muchas veces se queda muy limitado y muy escaso en el tiempo, con lo cual tenemos muchas pensiones no contributivas, en fin, bueno, situaciones de pobreza. Porque eso entiendo que ese tipo de factores cronifica de alguna manera la enfermedad, ¿no? Pero también forman un poco parte del problema, es decir, una persona que no tenga acceso a una vivienda, que no tenga acceso a empleo, que tenga más dificultades para acceso a ellos, a la salud, son factores per se que ya inciden en la salud mental. Sí, sí, claro, se sirven como detonantes, Mm. como mantenedores y como cronificadores, Claro. claro. No quiere decir esto que tú vayas a desarrollar una enfermedad mental porque no tengas acceso a una vivienda. No es algo tan simple, no es 1 más 1 2. Ujú. Em, pero sí que si tú vas al origen del malestar, en general suele aparecer algo que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver em, con la violencia, mucho, Mm. muchísimo. Eh, Casos de, bueno, pues de bullying o maltrato o así, con Ujú. el trauma, con la imposibilidad de acceder al trabajo o con estrés vinculado al trabajo eh, y con la falta de posibilidades y de medios para desarrollar ¿no? una integración real. Ujú. Vienen muchas veces de familias que están muy dañadas y todo esto, el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, em, vienen a detonar algo que ya, digamos, se está cociendo en una familia, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, todavía no sabemos tanto como de los predictores exactos porque es algo muy complejo y muy multifactorial, pero sí que se ha visto que en áreas más deprimidas socialmente la incidencia de algunos trastornos graves es mayor. Ujú. El consumo de sustancias también. Cada vez más se estudia el tema del trauma y de los vínculos, ¿no? También de los apegos más, o sea, de no haber tenido un lugar seguro en el que estar y en el que ser con otras personas. Y esto nosotros todo el rato lo trabajamos, ¿no? Los espacios seguros.
Yo no sé si en la sociedad ahora mismo hay tantos espacios seguros. Mm. No para ellos, para todos. Em, claro, los determinantes sociales son ahora mismo casi están en competición, pero ya no tanto en correlación con los biológicos sanitarios. O sea, el modelo biológico sanitario clásico eh, se ha desmontado hacia un modelo mucho más social. Cuéntame un poco sobre esto de los espacios seguros, que me gusta. Qué son los espacios seguros? Pues un espacio seguro tendría que ver con todo esto que hemos hablado, ¿no? Un espacio en el que tú poder ser como seas, sin consecuencias ni de violencia ni de falta de acceso a los recursos em, universales. Em, Vamos a poner por caso o sea, un niño, una niña. Si en mi escuela yo me siento protegido, validado, comprendido, impulsado, nutrido, voy a poder desarrollar una Ujú. estructura psicológica más fuerte que me va a ayudar a las cosas adversas que nos traiga la vida, que nos las trae a todos, asumirlas, acogerlas, pedir ayuda y restablecerme dentro de una red. Si, si yo no tengo esa vinculación segura y si el espacio del colegio es un lugar hostil, de desprotección, donde yo no tengo a nadie a quien recurrir, mi estructura psicológica se va a desarrollar desde el miedo, desde la desprotección y así. Cuando me venga algo adverso, se va a unir a eso que ya está dañado de alguna manera. Ujú. Por eso te preguntaba un poco por los espacios seguros, porque lo entiendo en el colegio, en la parte adulta, yo entiendo que todos podemos crear espacios seguros, ¿no? Yo con mis amigos, por ejemplo, o yo en mi trabajo, em, incluso todos podemos facilitar, ¿no? Esos espacios seguros. Pero, no sé, por ilustrar un poquito a la gente, ¿dónde están esos espacios seguros y cómo los podemos potenciar o mejorar? Yo creo que ahora mismo estos espacios seguros están en, en, en las pequeñas iniciativas y proyectos que van surgiendo de todas partes para hacer las cosas más humanas y em, más inclusivas. Pero siendo francos, el mundo en el que estamos ahora es un mundo rápido, es un mundo digital y es un mundo, bueno, pues muy centrado en unos valores muy capitalistas que chocan frontalmente con este mundo nutritivo Ya. y calmado. A mí me encanta cuando surgen iniciativas que mezclan las dos, ¿no? Y digo, bueno, por aquí a lo mejor tenemos un espacio. Pero ahora mismo el mundo es bastante competitivo. Me da a mí la sensación más que cooperativo. Al final volvemos a cosas que son casi de valores o de, ¿no? De ideologías. Y es muy fácil que tú incluyas a otras personas si tú te sientes incluido. Pero es que prácticamente ninguno ya nos sentimos incluidos del todo, ¿no? Estamos siendo como eh, escupidos por una sociedad que va demasiado rápido. Y entonces cuesta mucho. Mi día a día, por ejemplo, yo que me considero una persona tolerante, con capacidad para incluir, Ujú. deja muy poco espacio para incluir a personas de mi entorno que realmente lo estén pasando mal. Total. Muy poco espacio. Y yo me doy cuenta y eso genera ahí una lucha interna, ¿no? Pero em, no creo que estemos viviendo momentos que sean socialmente fáciles para nadie. Entonces, toda iniciativa que vaya al encuentro por el encuentro, a la conversación por la conversación, al punto de interés, al compartir una afición, al compartir un valor, ah, yo creo que van a ser éxito. Ujú. Pero de momento lo veo como iniciativas sueltas, no lo veo como una gran línea de trabajo en ese Ya. sentido. Hemos hablado de diferentes factores, quería ver si nos dejamos alguno, ¿no? Porque hablamos de la escasez de recursos, el estigma social,
determinantes sociales, que ahí hablamos pues, del acceso a la vivienda, la educación, la justicia, la violencia, el apoyo comunitario, ¿no? Que decíamos. ¿Nos dejamos algún No, factor? mira, en esto de la justicia ha ocurrido una cosa, puestos a hablar de iniciativas, ¿no? Como em, hay varias iniciativas que yo creo que están funcionando muy bien. Primero, los grupos de ayuda entre iguales. Eso me parece que los grupos de apoyo mutuo que se llaman, ¿no? Personas supervivientes de psiquiatría o que se llaman así al colectivo, o personas que han pasado por un proceso de enfermedad mental grave y ayudan a otras en sus procesos en otro momento. Otro tipo de iniciativas que están funcionando muy bien son las relacionadas con el arte, con hacer Mm, arte conjunto. Em, y en justicia ocurre una cosa, la justicia es un mundo muy cerrado, ¿no? Con un lenguaje propio, con unos procedimientos muy, muy determinados, en donde cualquiera de nosotros nos podemos sentir perdidos. Si uno tiene algún tipo de discapacidad psicosocial, o sea, ujú. algún tipo de discapacidad para entender lo que está ocurriendo y para tal, se agrava aún más. Con lo cual están muy desprotegidos ante la justicia y se producen casos de verdaderos atropellos. Una figura que ha nacido ahora es el facilitador judicial, una persona especialista en discapacidades que apoya y acompaña en todo ese proceso. Bueno, me parecen iniciativas pequeñas, pero a la persona que pasa por un proceso judicial complicado y lo hace acompañado de alguien que le ayuda a entender todo lo que está pasando y lo que está ocurriendo, pues le cambia la vida. Qué bueno. Y en ese sentido yo creo que eso es un avance. Otro avance, por ejemplo, em, hace muchos años hay una ley que es la ley de tutela y curatela que incapacita a personas que no son capaces mm, digamos, de llevar sus asuntos y sus decisiones de manera pues, adecuada o saludable, y otra persona o Comunidad de Madrid tutela, es decir, ejerce un poder judicial parecido al que tenemos con los menores, ¿no? Que no pueden decidir por sí mismos. Bueno, pues esa ley se ha revisado, se ha cambiado en una ley que salió en el 2021 y se cambia la idea de tutela por la de medidas de apoyo. Mm, Con lo cual la persona que ahora mismo protege a una persona que no puede decidir por sí misma es para darle el apoyo para que decida. Es para dar lo que necesite esta persona para que pueda decidir. Parece que es algo nimio o menor, pero es darle la vuelta a la ley, porque de alguna manera pones la decisión de la persona en primer lugar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una manera de velar por los derechos de las personas a autodeterminarse, a decidir sobre su propia vida, con los apoyos que necesiten. qué bien. Mm. O sea, avances hay, avances hay. Muy bien. Quería también hablar sobre los diferentes perfiles, ¿no? ¿A quién le afecta más todo este tema de la salud mental grave? No sé si más gente mayor también o gente joven, o tienen diferentes casuísticas, ¿no? Los diferentes perfiles, ¿cómo lo ves? A ver, toda nuestra red de atención social está dirigida a personas entre 18 y 65 años, con lo cual todo lo que quede por debajo y por encima queda Mm, fuera de este apoyo psicosocial. Em, la red de atención a mayores acoge a todo el mundo, porque es una red pública, acoge a todo el mundo, pero no tienen el apoyo específico, digamos, o especializado que se puede tener dentro de la red. Con lo cual, mucha gente, conforme va cumpliendo años, va viendo ahí como ¿no? Como el abismo del salto a la red de mayores, que luego generalmente va bien, pero en algunas ocasiones hay gente que se queda pues otra vez aislada en domicilio, otra vez desprotegida y fuera de la participación. O institucionalizada en residencias, pero no pueden vivir en sus casas. Eso por un lado con los mayores. Cada vez más surgen iniciativas, de momento casi todas privadas, dentro de lo social me refiero, de residencias de personas mayores para personas con un diagnóstico de enfermedad mental grave.
Tampoco eso es la solución, porque deberíamos poder acoger a esta población en los servicios públicos habituales. Pero sí, por lo menos con el apoyo, que el apoyo sea más formado, más específico. Y luego la gente joven que viene pues bastante dañada. Y ahí yo no soy especialista, pero vamos, creo que el mundo digital, la propia pandemia, la situación de precariedad tan grande en la que se encuentran, de no acceso a la vivienda, de no acceso al empleo, de cronificación de una situación de dependencia de sus familias, pues está afectando mucho junto con la violencia a la que están sometidos todo el tiempo. Em, ¿Violencia en qué sentido? pues violencia en el sentido de a ver, yo creo que las redes sociales o el mundo digital lo que ha venido es a ampliar cualquier cosa que te ocurra, ¿no? A ti antes te ocurría algo ridículo y se enteraban los tres amigos que estaban allí. Ujú. Con reparar con esos tres amigos tenía suficiente. Ahora están expuestos a una mirada que es global, que es Amplificada, como, ¿no? sí, que es como un fantasma enorme de que todo el mundo se va a enterar de todo, con lo cual viven muy encorsetados, muy en la línea de que no pueden salir de ahí, ¿no? No pueden salir del modelo normativo Mm. y en el momento que salen se sienten muy expuestos y muy violentados. Para mí eso es una violencia. No poder ser tú es una violencia. Y aún así viven frente a la pantalla todo el día. Y aún así viven frente a la pantalla dormindo, porque son víctimas también, ¿no? Como todos nosotros de esa exposición y de esa situación. Pero es que luego además el mundo en el que viven es bastante agresivo. O sea, esto estamos hablando de entre ellos, pero cómo están las familias, cómo están los trabajadores, cómo estamos en la carretera, cómo estamos en general, está el ambiente bastante crispado. Uno pone la televisión, el telediario y no creo que ellos sientan que viven en un lugar seguro. Em, ya te digo, no soy especialista en infancia y en juventud, pero me da la sensación de que ellos lo tienen a nivel de salud mental más complicado, porque todo es muy grande, todo es muy expuesto, hay muchísima tensión y crispación social y no creo que eso les ayude en absoluto. Igual, afortunadamente cada vez hay más iniciativas que tiran hacia entornos más seguros, más calmados, pero en su día a día, vamos, la adolescencia es expuesta, pues ahora es mucho más expuesta. Ujú. Y con una falta de esperanza, ¿no? Sí, una idea de futuro que es bastante cruda. Con lo cual, mm, eso es un campo de cultivo para la enfermedad mental. Eso es como tener ahí el germen, ¿no? Que Ujú. luego habrá gente que sí, habrá gente que no. Lo que se está viendo es que cada vez está subiendo más la incidencia de enfermedad mental en población joven. Cada vez está habiendo más ansiedad, depresión. No hablo de enfermedad mental grave como tal, sino, bueno, síntomas muy pronto. Toda esa gente va a crecer. Y Y la sucede. red, o sea, está saturada, no, saturadísima. Ujú. Con lo cual, no se puede poner todo el peso en la red de atención profesional. Hay que hacer algo más a nivel social y comunitario. Cambiar las escuelas, cambiar los entornos de ocio, cambiar. Claro, esto es muy utópico, pero volvemos otra vez a lo mismo. Si a nivel local, a nivel pequeñito y en cada uno de nuestros entornos la sociedad se implicase en hacer esto, sería muchísimo más fácil. Ujú. Sí, no, estaba pensando que es que encima a ellos les toca en un momento en el que todavía están formándose, están exponiéndose al mundo y construyendo un poco su personalidad de alguna manera. Y parece que Claro, todos esos determinantes sociales les están afectando de una manera mucho más cruda a ellos, ¿no? claro, porque
la resiliencia o la capacidad de afrontar las situaciones adversas se aprende. Se aprende en casa cuando son pequeños, sobre todo por el modelo que te den pues, tus padres o Ujú. tus madres o tus padres. Em, pero luego en la adolescencia se aprende afrontando, ¿no? Es ahí donde se constituye más. Entonces, claro, en un momento en donde toda la sociedad deberíamos tener el ojo puesto en, ¿no? En qué tipo de entornos creamos para nuestros adolescentes, em, encontramos adolescentes solos, encontramos adolescentes con síntomas a los que nadie hace caso, encontramos adolescentes denunciando a los que nadie da respuesta y como sociedad creo que es terriblemente doloroso. Mm. Porque si no nos podemos proteger a nosotros como adultos, bueno, pues somos adultos. Pero una sociedad que no puede, que no es capaz de de sostener la adolescencia, me parece terrible. Me parece un fracaso del mundo adulto absoluto. Em, por ejemplo, ahora están surgiendo un montón de iniciativas y de proyectos para prevención del suicidio, que están fenomenal, con profesionales muy, muy dotados. Pero cuando nos acercamos al ocio, que es lo más importante en la adolescencia, nos encontramos casas de la juventud chiquititas, programas de deporte solo para los deportistas, eh, es decir, mundos que excluyen, que te sacan. Cualquiera que haya leído un poco sabe que el deporte y el movimiento es central en la prevención de la enfermedad mental, igual que el estilo de vida saludable, ¿no? La alimentación y el sueño y la gestión del estrés, ¿no? Esas tres patas, digamos que son lo que sostiene la prevención de casi cualquier problema de enfermedad mental. Ujú. Pues son factores que afectan la epigenética de las personas. Vale. Movimiento, deporte. El movimiento y el deporte en la adolescencia es el que vale, vale y el que no vale, fuera. Sí. No hay posibilidades de hacer deporte si no eres bueno o medio bueno. Con lo cual estás dejando a mucha gente en una situación de vulnerabilidad. Se nos pueden llenar las bocas de protocolos anti-bullying, anti todo lo que queramos. Pero no estamos creando una sociedad donde los chavales puedan hacer deporte sin competir. El que entra en un equipo de fútbol o entra en un equipo de no sé qué o entra fenomenal y el que no está en casa Ya. o en la calle o quiero decir, ¿qué estamos haciendo con ellos? Mm. Y a nivel profesional hay gente haciendo cosas preciosas. Tú te acercas a cualquier casa de la juventud o en cualquier municipio y están haciendo proyectos increíbles, pero que llegan a 20, que llegan a 10, que llegan a 50, que llegan a... Pero como sociedad, la sociedad no es un sitio inclusivo para ellos. Ujú. Y luego se refugian en el mundo digital. Hombre, no, bueno, es que el otro mundo a lo mejor les ha escupido, Ya, total. ¿no? Vamos. Y no sé si, o sea, por no caer en una visión así como súper apocalíptica o No, más negativa, bueno, o como tú lo veas, ¿no? Pero ¿cómo ves el futuro tú? No sé si hay señales positivas o vemos más señales negativas. Un sí, plano sí, realista sí. de cómo ves el futuro, ¿no? Porque, Sí, y de hecho creo que esto es cíclico. Creo que cuando, ¿no? Eh, cuando se inventó la escritura la gente pensaba que iban a dejar de hablar, ¿no? Y cuando llegó Google, bueno, Google, perdón por la marca, da cuando igual. llegó Internet también pensábamos que, ¿no? Que desaparecía toda la capacidad de pensar y de Ujú. discernimiento y ahora tenemos la IA que también va a destruirlo todo. No, yo creo que
la humanidad tenemos como capacidad de ir acogiendo las cosas, que estamos en un punto crítico, que es verdad, pero yo creo que cada vez hay más gente, más conciencia de que así no se puede, ¿no? Y de hecho las redes sociales mismas se están llenando de gente que dice, oye, se puede vivir de otra manera, se puede vivir Mm. sin correr, se puede vivir siendo amable con el de al lado, se puede vivir teniendo 3 amigos y no 300. O sea, cada vez hay más gente que se descuelga de un sistema que no es sostenible. Y entonces, a nivel de futuro, ¿por dónde pasan un poco las soluciones, ¿no? Para ir poniendo remedio a todo esto? Pues además de las iniciativas que habíamos comentado antes, yo creo que pasa por no olvidar como los 3 niveles de los que hemos estado hablando, ¿no? El nivel individual, con el sufrimiento psíquico de las personas, con la atención médica especializada, con la medicación, digamos, un nivel más al síntoma individual, la relación con los profesionales, las relaciones de ayuda especializadas con profesionales, con medios y medidas de apoyo muy concretas para tus dificultades en la vida en general, ¿no? Esa diada con el profesional, pero luego también en lo social y en lo comunitario ir modificando cosas para que se permitan estos espacios más abiertos, más permeables a las personas, que de alguna manera esa integración que nosotros tratamos de favorecer tenga un eco al otro lado y la sociedad esté más preparada para acoger. Y eso pasa por sensibilizar, conocer, acercar. Cualquier lugar de acercamiento va a favorecer que la sociedad está más preparada para integrar. Ujú. Creo que esa pata es en la que ahora tenemos que poner toda nuestra atención, porque ya digo que las otras dos, bueno, están escasas, faltas, pero están. Pero esa otra parte, la social, creo que ahora mismo es la que más tenemos que dar visibilidad. Eres optimista para el futuro. Sí, 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 sí. Creo que tenemos capacidad de sobra de acoger lo que venga. Muy bien. El problema es cómo ayudamos a, mientras tanto, los que se van quedando fuera para que vuelvan Ujú. a formar parte y a tener voz. Vale. Y una pregunta así como más personal. ¿Cómo llevas tú entonces el día a día, la vivencia tuya, ¿no? De estar metida en este mundo y tal? Porque uno, de a priori, desde fuera, parece como un mundo complicado también, ¿no? De pues tratar siempre con personas pues con problemas graves, ¿no? O sea, Mm. si empatizas un poco, si eres una persona un poco sensible. Pues en general lo llevo bien. Es verdad que ahora que ya llevo más años, siendo un cierto cansancio. No cansancio físico del día o del estrés, que no tengo especial estrés, sino un cansancio de, ¿no? Como con el sistema, como con formar parte de un sistema que a veces me cuesta un poco. Un poco como la frustración, ¿no? De eso, como de la escena esta que decíamos, de es que no sé quién no ha hecho su parte. A veces me veo un poco ahí. Pero bueno, intento recolocarme y digo, no, no, venga, vamos a construir juntos y no a tirarnos las piedras unos a otros. Y en mi vida personal, la verdad es que creo que afecta en positivo, porque yo tengo la posibilidad de estar en mi día a día con gente que es divertida, que se esfuerza por ser feliz cada día, por el compañerismo, por estar tranquilo. No estoy muy metida en la tensión, em, de dar a conocer o de aparentar o de... Estoy bastante tranquila en mi día a día y con lo que hago. Y luego al llegar a casa, lo que me noto es que, por un lado, me siento muy afortunada y eso, ¿no? Como un sentimiento de agradecimiento, así como de, oh, qué bien, qué bien, qué bien estoy, qué afortunada. Y luego, pues el día a día, quiero decir, hay malestares que son la vida, no son sintomáticos porque no vienen recogidos en un libro médico que sean sintomáticos, pero a veces pues yo también pues me pongo mal o me pongo triste o me pongo ansiosa o me pongo enfadada o me pongo no sé qué y, y no el hecho de saber que soy afortunada me hace dejar de vivir
y de Ujú. sentirlo todo. Me preocupo por mis hijos, me preocupo por mis amigos, me preocupo por mí. Quiero decir, creo que puedo llevar mi vida sin ninguna afectación en cuanto a cómo yo me siento conmigo y con mi familia. Pero sí, de fondo hay como un, bueno, está todo bien, ¿no? Somos afortunados. Bueno, pues en esa línea quería hacerte la última pregunta, que es, ¿qué es lo que te ha enseñado, ¿no? El trabajar en esto, el estar tan metida en este tipo de conversaciones? ¿Qué es lo que te ha enseñado? ¿Cómo te ha cambiado un poco la forma de mirar este mundo? No sé, ¿qué le podemos dar como aprendizaje a otras personas? Pues el primer aprendizaje para mí ha sido que no existe lo normal. Ese sería el más gordo. No existe lo normal. Yo vivo cantidad de cosas muy normales y otras muy extrañas, con independencia de la persona que tenga delante y del diagnóstico que tenga. No existe lo normal. Lo normal es una trampa de la mente y todos somos un poco extraños en cada una de nuestros ámbitos. Y por lo tanto, como el amor a la diferencia, ¿no? Esta cosa que es como bonita decirla, pero que es real, que tú puedes ser muy diferente de alguien y aún así tener un lugar de encuentro. Eso me parece, vamos, el aprendizaje máximo. Y el otro aprendizaje es, a ver cómo lo explico. Es como la sensación de que, voy a ponerme un poco cursi, de que el vínculo, o sea, la conexión entre las personas y el amor entre las personas es en realidad lo que nos salva. En mi despacho tengo puesto una frase de Charles Chaplin que dice, si nada nos salva si nada nos puede salvar de la muerte, que al menos el amor nos salve la vida. Eso, ese sería el gran aprendizaje de estos años. Que con amor, con dedicación, con tiempo, con entrega, con amabilidad, con proximidad, con conexión, eh, podemos con todo. Qué guay, pues muchas gracias, Carolina Coto, por estar aquí hoy De nada. y ser la primera de estos episodios que vamos a grabar para este nuevo podcast. Muchas gracias por estar aquí y por esta delicia de entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti.